hablando de secretos de corbata con Alejandro Marcano. Debería Alejandro Marcano tener una sección que habla de secretos de corbata. Sí. Porque muchas veces la gente se pregunta, ¿no? A mí, o sea, por cierto, como se están dando cuenta, tenemos una vista maravillosa y espectacular porque abrí la ventana, ¿no? Sí, Entonces ahora señor. El estamos ventanal, viendo eso no es una ventana, el un ventanal. ventanal gigantesco. Sí. No, me subí a la terraza porque estaba Sí. cansado de estar ahí abajo metido con este calor, ¿verdad? Entonces decidí hacer el programa hoy desde aquí, de la terraza. Mira, la gente muchas veces se pregunta, sabes que hay una cosa que llaman la magia de la radio, pero también hay una cosa que llaman la magia de la televisión. Así Yo es. estaba habituado a la magia de la radio y la magia de la televisión es reciente para mí. La magia de la radio implica que la persona está escuchando la radio y no está viendo la cara de quien habla. Por lo tanto, muchísimas veces, y yo tengo más de un cuento mío y ajeno, de gente que se enamoró de una voz. Gente que se enamoró de una voz y se obsesionó con esa voz y de repente llega a la emisora y se consigue con algo que no se esperaba. Porque nunca corresponde con lo que uno se imagina. La imaginación de uno es más grande que la realidad. Y en el caso de la pero en el caso de la televisión no hay secreto, porque en el caso de la televisión tú estás viendo a la persona. No, pero también te desilusiona, porque fíjate que yo siempre he sido gordito y a mí la televisión me quiere muchísimo. Es decir, la televisión me hace ver, no, de verdad, la televisión me hace ver rellenito, pero no la barriga ni que soy cuadrado. Entonces siempre me meto y la gente me dice, además tampoco soy tan alto, pues la gente piensa, wow, es altísimo. Entonces mucha gente, y la gente es muy cruel, a lo largo de la carrera uno me dice, ay, pero eres tan pequeño. Entonces Sí, debí imaginarlo por los dedos pequeños, y no, bueno, pero está viendo el periodista. No, la gente tiene esas cosas. Yo recuerdo una vez una señora que cuando yo estaba en la radio en Vargas, porque también eso es otra cosa, no es lo mismo hacer radio en la capital que hacer radio fuera de la capital. No es lo mismo AM que FM, tiene un público distinto, ¿no? Claro. Y yo he hecho todo eso. Y yo recuerdo teniendo un programa de radio en Vargas, donde yo debatía con un chavista. Yo era invitado, en realidad, a ese programa. Y yo recuerdo cómo había una chavista que me tenía mucha rabia, una dirigente, pero una rabia, por supuesto, porque yo era el opositor del programa. Y entonces ella un día tuvo que ir a la emisora porque era amiga del conductor, la dirigente, iba a una entrevista. Y cuando llega, entonces ella tenía rato allí, ¿no? Y entonces al rato le pregunta al tipo, ¿y cuál es Daniel Lara? Le dijo, este es Daniel Lara. Y se echó a reír. Ella pensaba que yo era un viejo, adeco, ¿sabes? Eso, carcamán. Así. Y entonces ella se echó a reír y le dio un ataque de risa. Después que se recuperó, entonces fue que ella dijo, lo que pasa es que yo pensaba que era un viejo de eso, de ese partido y tal. Pero un muchacho joven, y era una señora más o menos adulta, ¿no? Entonces, pero eso, yo he escuchado unos cuentos. La otra es el asunto de qué hay debajo de donde la gente no está viendo. Entonces la gente dice, no, ahí Alejandro, él está en Bermuda. Él está en Bermuda y nada más se puso la camisa y la corbata. Y adivinan. Bueno, pero aquí sí estoy en Bermuda, estoy descalzo, que es lo que nos da este confinamiento, pero en Globovisión nunca lo pude hacer porque en Globovisión las mesas eran de vidrio, entonces había que estar vestido, sí, todo era de vidrio. Entonces acuérdate que era el estudio que fue un poco moderno, donde todo el mundo trabajaba y se veía atrás, entonces tenías que estar de punta en blanco y yo solía trabajar descalzo. De hecho, en una preventa hubo una fotografía grande que tomaron mía porque yo sufro mucho de calor por lo gordito, entonces yo necesito sentir el frío con los pies, entonces yo siempre ando de media o descalzo. Y en Globovisión trabajaba descalzo, pero me ponía los zapatos de alguna manera que cuando venía la toma abierta, yo calzaba y después inmediatamente cuando empecé a narrar lo quitaba. Mira, antes de que pase el tema, te voy a contar una anécdota de una señora que una vez pasó. Yo creo que es lo más simpático que me ha pasado. Cuando empieza Globovisión a ese repunte de que la gente te miraba y entonces tú eras como un artista de cine, pasó una vez con mi esposa ya solía caminar unos pasos detrás de mí porque siempre la gente te detenía y te hablaba cuando íbamos al automercado, al banco, etc. Entonces pasa una pareja de señores medianamente mayores y dice la esposa, y tú lo oíste, yo lo oía, ese es el de Globovisión. Entonces el esposo se voltea y le dice, no, ese no es tan feo.
pero con una certeza que a mí me da un ataque de risa, que me tuve que volver y le dije, señor, sí soy yo, soy así de feo. Pero esos son unos cuentos muy buenos. A mí Sí. fíjate, y te estoy hablando de todo esto porque hoy me volvió a pasar. Y es una, o sea, mí, que te pase en Venezuela o que te pase en una ciudad como Miami puede ser normal. Pero hoy me pasó aquí en mi ciudad, me pasó en Leipzig otra vez. Estaba en una zona y pasó alguien y se devolvió. Y me saludó como si fuésemos amigos de toda la vida. Daniel, oye, imagínate. Y me pasa mucho aquí en Alemania. Fíjate que hay venezolanos, hay una buena cantidad de venezolanos. Y me ha pasado en esta ciudad, me ha pasado en Berlín, me ha pasado en Frankfurt, me ha pasado en distintos sitios que uno llega y te sabe, en Madrid, bueno, no te quiero ni contar. A mí me ocurrió entrevistando a Antonio Ledesma en Madrid. Antonio Ledesma, yo creo que lo hizo a propósito, prefirió que lo entrevistáramos en la calle. Y así lo hicimos. Y la entrevista hubo que suspenderla como en 5 ocasiones. Porque los muchachos que pasaban en bicicleta, haciendo Rappi y esta cosa de entrega de comida, o sea, veían, yo no creo que es porque fuese Ledesma, aunque quizás también, ¿no? Sino que reconocían a alguien venezolano y estaba en aquel momento la cuestión de la efervescencia de Guaidó muy fuerte. Y los muchachos empezaban a gritar, ¡Ledesma! Entonces se interrumpía la cosa cuando estaba en medio y se paraban, entonces iban a hablar con él, a preguntar. Y al final entonces estábamos entrevistando a Ledesma con un poco de muchachos con sus bicicletas, con los pedidos. Yo creo que llegó la comida tarde ese día para todo el mundo alrededor. Eso me pareció a mí bien interesante. Ahora, pero te paraban mucho en Venezuela, en Caracas. Sí, sí, sí. Era cuando yo, la verdad que llegó un momento en que tú te sentías como un rockstar. Cada quien tenía yo por lo menos a mí me seguía muchas señoras de 60 para arriba y entonces este es mi público también, este es mi público. Ajá, pero yo vivía en Santa Paula, iba mucho a Plaza de las Américas. Mi esposa decía, me tienes que sacar de esa Plaza de las Américas rápido porque aquí la gente envejece rápidamente y se pone fea. Entonces me dice, no le estoy diciendo fea a la gente de Santa Paula, pero entonces allí siempre nos detenía. Entonces cuando teníamos que hacer alguna diligencia juntos, yo no iba. Sí, tenía que ser rápido. Sí, yo quería disfrutarla porque al final uno disfrutaba muchísimo ese contacto porque te retroalimenta muchísimo. Claro. Pasaba horas, salíamos por una diligencia al banco y tardábamos que te paraba uno, te paraba otro, te preguntaba otro. Fue bonito, a pesar de todo fue una época muy, muy bonita. Y de hecho, a 11 años de haberme venido, como tú dices, aquí en Miami, todavía me ocurre. Yo voy a misa y todavía hay gente que se te para, entonces me siento como Hilda Orá, porque yo siempre veía el Canal 8 y yo toda esa gente la recordaba así. Hilda Orá yo la veo todavía nombrar y para mí es como, ¿sabes? Como de mi infancia. Entonces ya yo me volví como un viejo de esa infancia para mucha gente. pero hay cosas, por ejemplo, que uno en la televisión, no todo lo que uno ve es verdad, no porque mientan, sino porque uno puede a veces creer, oye, ese estudio debe ser grandísimo. Mire el espacio que tiene allí y en realidad el tiro de cámara, el tipo de cámara, los colores utilizados, la iluminación. Todo es mentira, en la televisión todo es mentira. Es decir, todo es una ilusión, un show. Todo es una ilusión en cuanto a la imagen. Exactamente. Pero uno necesita esa ilusión, Alejandro, uno necesita esas cosas para uno sentirse... Sí, sí, al final, y yo creo que eso es lo que ha cambiado con los tiempos. Tú sabes que antes todo era cartonado, todo era prefabricado, sigue siéndolo, porque fíjate como tú has tardado semanas para elaborar ese set tan fabuloso. Entonces, mucha gente va a creer que eso realmente es tu ventanal, porque hay gente que eso le... No, yo estoy en la terraza, bueno. Acuérdate. Ok, verá que estás en la terraza. Me traje la mesa para la terraza, porque imagínate. Pero creo que el cambio más importante ha sido en este periodismo, en el periodismo de las redes sociales, donde ya la gente sabe quién es quién. Incluso en la televisión. Tú ves a alguien en televisión y ya todo, no es tú y yo. La mayoría del que te observa, la persona que observa sabe quién te está mintiendo, quién te está diciendo, cuáles son los gestos. La gente ha aprendido muchísimo a ver. Entonces, por eso es que se habla del delivery. Es decir, el llegar. ¿Por qué? Por lo menos en tu caso, tú manejas una información
tan certera, con tanto conocimiento del mundo de la política, que entonces a ti no hay quien te eche cuento. A quien le guste o no le guste Daniel Lara Faría, pues precisamente es la persona, pero no lo que tú echas. Entonces, la gente que se te acerca es porque sabe que tú tienes sinceridad. La gente que me observa a mí también le puede pasar lo mismo. Este personaje es muy sincero, es irreverente. La gente sabe Pero yo me doy cuenta de un comentario muy repetido y yo reviso tus contenidos y me meto a ver los comentarios también y la gente ve algunas conversaciones que tú tienes y comentan mucho. Oye, pero yo no sabía que Alejandro Marcano era tan incisivo, que Alejandro Marcano era tan peleón. O sea, eso es un Alejandro Marcano distinto, te lo había dicho el otro día. La gente, ese Alejandro Marcano no se vio en Globovisión. No, nunca me dejaron ver. No te dejaron. Nunca me dejaron ver, pero ese siempre fue, yo te lo dije la otra vez también, Sí. era lo que yo, pues, narraba noticias, el narrador de noticias incluso no te ríes. Es decir, tú no sabes, cuando yo hacía comerciales con Carla, tenía que reírme en Movistar y yo no sabía reírme. El narrador de noticias tiene que ser muy ecuánime, levantar una mirada. Pero eso no cambia un poco, porque yo estuve el fin de semana haciendo unas cosas bien interesantes que bueno, que no puedo comentar de todo, pero son con RCTV, y estaba revisando, que RCTV volvió, esa es una noticia que vamos a comentar, estaba revisando unos contenidos y conseguí el debut estaba por el tema de Felipe Pirela, el debut de Felipe Pirela en televisión, en radio, el debut, la primera vez que salió en radio. Y quien lo presenta es una voz, o sea, durísima, ¿no? De esas de radio, un hombre que se llama Carlos Quintana Negrón. Entonces, cuando tú escuchas la voz, yo escuchaba la voz, entonces tú dices, esa voz a mí me suena de algo, ¿sabes? De cuando averiguo y busco, es el gran narrador de la noticia de Venezolana de Televisión. ¿No? Los grandes narradores junto con Amable, pero él era uno de los principales. Un rostro que uno no conocía. Ese era un tipo de narrador que en Venezuela creo que el clásico de los clásicos es Jaime Suárez, ¿no? Que creo que todavía anda por ahí, de hecho. Todavía anda por ahí, sí. Y anda y no tiene no sabe muchas ganas de quererse retirar, ¿no? No. Eso no está de moda. Sí, yo creo que nosotros tuvimos la fortuna, en mi caso, que tengo la voz aniñada, de que apareció históricamente Eli Bravo, que Eli Bravo rompió con aquel sonoclip, aquella escuela vieja de la voz engolada, tipo Juan Eleazar Fígalo, entonces se rompe ese patrón y nos da permiso a una nueva generación de entrar, de poder mostrarnos como éramos. Entonces ya no era porque además se acaba el estereotipo del bonito, del bien arreglado, aunque la televisión siempre es bonito, tú siempre tienes que tratar de buscar, porque a la gente no le gusta ver algo desagradable, ¿no? Y yo y comparto muchísimo eso. Pero ya la voz, tú tenías que meterle un poquito más, no solo la voz, la presentación, la forma de narrar noticias. Yo por lo menos gesticulo mucho por eso, porque yo decía, tengo que vencer esta carátula que no es la tradicional. Entonces, ¿cómo hacía? Entonces me repuesto en la mesa, lo sigo haciendo todavía, inventando frases para que quede, moviendo las manos, hablando con las manos, porque antes estaba prohibido esto en televisión de toda mi vida, de tú moverlas al frente porque era prohibido, porque estás interfiriendo entre el público y tú. Y yo ahora lo hago de irreverencia, ¿sabes? Entonces yo te hablo y te digo... Claro, porque ahora lo que te dicen es precisamente que hay otra forma de comunicar, que esa gesticulación tiene una importancia. Pero eso, además hay otro asunto, ¿no? Que es el tema de que en aquella televisión, el que estaba frente a las cámaras no era dueño de su imagen. Tú escogías tus corbatas, por ejemplo. Sí, yo escogía mis corbatas, pero no me dejaban. Pero era porque tú las sabías escoger, ¿no? No, mi esposa, siempre fue mi esposa. Yo nunca supe, yo soy un payasito vistiéndome. Es decir, siempre he sido payasito. Porque a mí me gustan mucho los colores. A mí esto me fascina. Pero esa corbata es espectacular. Ajá, pero yo antes, lo que pasa es que ahora estoy viejo y uso con camisa blanca, pero yo le ponía camisa de raya, con raya. Pero claro, después me cogí una tienda Altea
en Caracas, que me ayudaba a hacer las combinaciones. Pero bueno, María Fernanda Flores, que siempre estuvo encargada de la imagen, y yo creo que una de las cosas que siempre coincidí con ella, le gustaban las cosas perfectas y bonitas. Entonces, por lo menos no te dejaban esos colores atrevidos, morados, amarillos, nunca me lo dejaron poner. Tú llegabas y te decía, eso no me gusta, no te lo puedes cambiar por algo, pero fue una que otra oportunidad. Sí, cuidamos muchísimo. Pero por ejemplo, no, pero no solamente a vestimenta, ya es algo que inclusive entiendo que hay convenios, ¿no? Con tiendas que se Sí. encargan de la vestimenta de una persona que está. Pero por ejemplo, pintarte el cabello, ponerte un piercing, un tatuaje visible, No, nada, cortarte la barba o dejarte la barba. nada de eso. Aquí en Estados Unidos es más riguroso eso de la barba. En Así. Univision, por lo menos, a mí, yo trabajé en Univision Radio 2 años, pero de manera fortuita porque me empeñé y entré haciendo una suplencia y me quedé haciendo un programa estelar desde las 6 a las 8 de la mañana, pero lo logré, lo conquisté. Pero en Wow. Univision no te permiten una gente calva. Si no les gusta, todavía no tienen el modelo de la persona calva. Fíjate que Angélica González, las mujeres no pueden usar pelo, sino el pelo, se me salió el carupanero, el cabello hasta el hombre. A Angélica González le cambiaron la imagen. Las mujeres que pueden usar rulos aquí en Univisión y en Telemundo son las grandes figuras. Entonces tú ves esos cabellos que parecen muy mexicanos. Entonces todavía yo creo que es una cosa que está muy de moda, que en algún momento cambiará, pero aquí no ha cambiado. Pero hay unas cosas rígidas ahí, ¿no? Sí, muy rígida. La televisión aquí es muy rígida todavía. En Muy, los muy Estados rígida. Unidos. Sí, señor. Sí, ¿Sabes señor. cuál era el tema que yo quería tocar contigo hoy? Porque es que siempre es lo bueno de estas conversaciones, que nunca hay agenda. ¿Tú has logrado entender el país en el que estás viviendo, Alejandro? Sí. A su gente. Lo que pasa es sí. Lo que pasa es que tú sí, estás en Latinoamérica prácticamente. Sí, hacia allá voy. El mercado latino, a pesar de que los que trabajan, por lo menos en Mega TV, donde yo trabajo, en Univisión Radio, donde he estado, en Mira TV, es decir, yo he pasado por varios canales aquí, casi todos los locales, menos el 41, que es América TV, que menos mal, porque ya la verdad que ellos son muy cubanos, muy, muy cubanos, y yo digo que bueno, que siempre es mejor ampliarse, ¿no? Igual Radio y TV Martí, yo trabajo con muchos cubanos, pero bueno, es otra agencia de noticias. Pero como tal, los canales de noticias son muy rígidos. Fíjate que el director, nosotros venimos de una Globovisión acostumbrados a improvisar, aquí no se improvisa. Entonces, profesionalmente no se improvisa. Tú tienes que tener todo un rundown. Yo mi sección que hago en la tarde la tengo que tener impecable. Tiene que durar 2 minutos y medio. Tienes que estar medida en un empiece. Es decir, hay un programa donde está todo el mundo conectado, que incluso llega el teleprompter y llega el director. Entonces, tú no puedes, por lo menos, cuando vas a terminar, yo por lo menos el viernes hice el noticiero, estoy haciendo el noticiero el viernes, entonces tienes 40 segundos. Pero entonces ellos no te permiten, sino que hasta los 15 segundos ya tienes que despedir. Son muy, muy... Ponte tú, si yo tenía que terminar, bueno, gracias Daniel Lara Farías por haberme acompañado, y se me ocurre decir, oye, Daniel, espectacular tu vista, entonces te regañan. Entonces hay mucho hermetismo porque en Estados Unidos la gente es por espacio, no como nosotros toderos, ¿sabes? El director se limita a esto, el BTR hace aquello. Entonces todavía por eso es que todavía el tema, pero esa es la televisión hecha por americanos o cubanoamericanos en Estados Unidos. Creo que la televisión americana es mucho más rígida, pero ya cuando tú tienes cierta carrera, te permiten salirte del libreto, te permiten tú participar. Yo de hecho todavía participo, yo leo mis noticieros, yo le cambio mis palabras. Por lo menos yo en Venezuela aprendí que el verbo siempre era en presente, mataron, es decir, no un verbo compuesto. Aquí les encanta, y lo entendí hace poquito. Hace como le pregunté a un pasante, yo digo, ¿por qué aquí siempre ha habido 2 accidentes, ha habido 2 muertos? Me dice, porque ese es el estilo de Telemundo y de Univisión. Entonces, es poco a poco, y fíjate, tengo 11 años trabajando y no lo terminas de entender. Claro, pero porque es que de alguna manera está el tema que tuve hoy, porque estaba hoy en clase de alemán, y estaba conversando con mi profesora, que vivió en México. Y entonces ella me decía, o sea, habló un poquito conmigo en español, y entonces, pero por pura curiosidad, para decirme, es verdad que el resto de América Latina no habla como los mexicanos. Entonces, es algo como que ya cuando tú tienes una forma de estructurar las palabras, las frases, puede ser que se te haga complicado, por supuesto. Así. Cuando tú vas al inglés, muy probablemente cuando lo llevas al español, usas la misma estructura. Han matado.
no mataron, sino han matado a tantas personas. Esto de alguna manera les ayuda como a flexibilizar y a neutralizar los acentos, ¿no? Porque por lo menos en el caso de Miami, la población latina es mayoritariamente cubana, ¿no? Mayoritariamente cubana. Sin embargo, la colombiana está en segundo orden, no la venezolana. Acuérdate que el colombiano es mucho más. Ellos tuvieron un proceso más largo con las guerrillas y huyendo. Entonces, es la segunda y venezolana. Pero también hay argentino, hay de todo, hay una mezcla de todo. Pero cuando tú trabajas, básicamente te diriges al colombiano, cubano y venezolano. Ahora. Está bien. Pero entonces sí los has logrado entender un poco. Sí, lo he logrado entender. No es fácil. Lo que pasa es que todavía también tienen la crítica. Yo por lo menos hablo muy rápido, aunque se me entiende. Entonces ellos no están acostumbrados a decir, no, pero es que no todos te entienden. Pero es como un choque cuando te cambian de director. Entonces, no, pero habla más lento. Entonces yo me tengo que, como dice un compañero que trabaja en BTR, haz tu versión, tu mejor versión live de ti mismo. Entonces yo hablo, hola Daniel, ¿cómo estás? Y no sé qué cosa. Entonces, depende del director, tengo que como que bajar un poquito, suave, pero ya después que suelta un poquito, ya como que se acostumbra. Cuando ya te ven que te soltaste, es todos los días un reto Claro, totalmente diferente. Claro, y siempre va a depender también del ritmo. Por lo menos el viernes tuve un director al cual no estoy acostumbrado, con el que trabajo a diario, es un puertorriqueño, que tú sabes que Puerto Rico y Venezuela siempre hicieron mucha televisión junta, muchos comerciales, etcétera. Ya él me entiende, pero además, tanto me entiende que él me va llevando. Q, 3, 2, 1, me va contando. Entonces, dale. Entonces, viene el bumper. Entonces, 4, 5, te van contando y tú sabes, tiene un doble open. Entonces viene. Entonces, la presentación del noticiero y después Estados Unidos. Entonces, pero no. Asume que yo soy americano y él no me dice nada. Entonces, viene que como más de una vez mirando como la pantalla del monitor y yo, bueno, claro, estoy viendo otra cosa. Es complicado. Es complicado. Y además de eso, que hay algo que la gente no sabe, que tanto en radio como en televisión, cuando uno está hablando, muy probablemente, casi muy seguramente, hay alguien hablándote. En el ISB, exactamente. Y tú tienes que hacerla, y no hablándote, saludándote, sino dándote instrucciones. No, porque además no solo el director, sino está la productora en línea. Entonces, ¿qué te pasó? Entonces yo bueno, y el viernes como tenía esta tos, me tomé un jarabe y resulta que estaba lento. Entonces me tocó improvisar 30 segundos y me he quedado en blanco. Bueno, recuerden, tomen las medidas y empiezan los dos a gritar, dale, dale. Entonces, sí, sigan, sí. Es un reto, A mí me pasó la primera vez que tuve que hacer solo por emergencia. Y creo que era un día que pasó algo en Venezuela. Entonces, entra al estudio, entra que no hay, entra. Una cosa extra. Yo estuve 2 horas y media pegado. Creo que fue un día, no sé si fue el día del plebiscito o días antes. Y entonces yo, por carambola, yo tuve que entrevistar a Andrés Pastrana, tuve que entrevistar a Laura Chinchilla, tuve que entrevistar a Capriles. Fue una cosa impresionante, una cosa graciosísima de paso, pero era una cuestión que entonces estaba ese gentío en el máster, detrás del vídeo, pegando gritos, corriendo, tal, haciendo señas y todo lo demás, mientras uno está tratando de mantener la compostura de la cosa. No es fácil. No es fácil. Y sabes que aunque yo sí me acostumbré a eso, porque Ravel era un histérico de perinola, Ravel te rompía teléfonos al lado, BlackBerry, más de uno me rompió a mi alrededor, al lado, uno narrando noticias, entonces agarraba las manos y las ponía así y los batuqueaba contra el piso, entonces tú tenías y se armaban unos líos alrededor tuyo que nosotros creo que la mayoría en Globovisión aprendimos a narrar y eso no nos estorba. Eso no nos estorba para nada. A mí me estorba muchísimo más el que quieran que tú termines con una misma línea porque lo hace frío. Sí, gracias Daniela Arafarías por habernos acompañado. No, porque venimos de la improvisación, pero Estados Unidos no es improvisación. Estados Unidos es... Entonces tienes que mezclarle un poquito y tienes que jugar con el director y reaprender todos los días. Está bien. Pero mira, Alejandro, gracias por haber venido a mi terraza hoy. Maravilloso lago. Hace también calor. Pero tú no lago que tengo detrás, una maravilla. La gente como va trotando ahí. Así es, el verano alemán. Sí, señor. Gracias, Alejandro. Y amigos, ustedes saben que aquí abajo les dejo el enlace para ir al canal de Alejandro, donde esta conversación continúa. Porque vamos a seguir hablando. ¿De qué? De lo humano y lo divino, porque eso es lo que ustedes hacen. Aparte de eso, está arrancando la semana. Apenas es martes. Está arrancando julio. Tenemos muchas cosas de qué hablar. Nos vemos en la segunda parte de esta conversación en el canal de Alejandro.